hay traumas, miseria, sufrimiento, pérdida. Y uno mira en todas partes, o sea, con otros. A veces uno piensa también que es uno el que sufre adversidades y otros alrededor de nosotros no están sufriendo ninguna adversidad. Pero ¿qué sucede cuando la adversidad nos toca de manera personal? ¿Qué sucede cuando la adversidad nos toca de manera personal? ¿De qué forma desea el Señor que reaccionemos ante las pruebas? ¿Qué es lo que el Señor trata de enseñarnos en una prueba? ¿Le gusta al Señor afligirnos, entristecernos voluntariamente? Dado que Lamentaciones en el capítulo 3 dice, porque el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice, antes bien si aflige, se compadece de nosotros según la multitud de sus misericordias. Pero ¿de qué manera? ¿De qué forma decía el Señor que nosotros reaccionemos ante las pruebas? ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que vemos aquí en estos versículos de 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28? Pablo hace una lista de las diferentes adversidades que enfrentó por su servicio a Cristo. Y ahí ustedes pueden mirar. ¿Qué enfrentó? Ahí están los versículos. Dice el texto que enfrentó trabajos abundantes, azotes sin número, cárceles, peligro de muerte. De los judíos, 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. 3 veces había sido azotado con varas. 1 vez había sido apedreado. 3 veces había padecido un naufragio. 1 noche y un día había estado como náufrago en alta mar, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de su propia nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto y en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. ¿Qué más? ¿Qué más sufrimientos? ¿Qué más adversidades? Una lista de adversidades en las que sufrió el apóstol aquí. Y todo lo había enfrentado, ¿por qué? Por su servicio a Cristo. ¿Por qué el Señor le permite eso a un creyente? ¿Por qué le permite eso a un tipo de creyente, uno diría como Pablo, que fue el hombre, el instrumento que Dios usó para proclamar el Evangelio en el Imperio Romano? Fue el hombre que Dios utilizó para propagar la palabra. ¿Por qué Dios permitió que sufriera de esa manera y muriera por su fe? Vean lo que dice 2 Corintios. Ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 4. ¿Qué pensaba él de los sufrimientos? ¿Qué decía él de los sufrimientos que padecía? ¿Cómo los miraba? ¿Cuál era su perspectiva ante los sufrimientos que tenía? Él habla en el versículo 7 diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Saben cuál es el tesoro? El Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué eran nosotros? O sea, ellos ahí. ¿Y cómo estaban? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos. Vean lo que dice el versículo ahí, el versículo 16. Veamos el 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué le pasa por las pruebas? Se va desgastando.
Luego dice, el interior, no obstante, ¿qué le pasa? Se renueva de día en día. Ahora, ¿qué dice de las pruebas? ¿Cómo las llama? Porque esta leve tribulación, ¿de cuánto tiempo la consideraba él? Momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué era lo que miraba él? No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padecimiento por el servicio de Cristo. Yo no diría tanto padecimiento a un hombre que fue el instrumento que Dios utilizó para expandir el Evangelio en el Imperio Romano y en otras partes del mundo conocido en la época. Y una vez pasa por diferentes situaciones y uno está preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? Vamos a mirar el primer aspecto acá en este análisis de la adversidad. Primero, que no toda la adversidad es mala. No todas las adversidades que enfrentamos son malas. ¿Cómo conseguimos las adversidades? Bueno, no todas las adversidades que enfrentamos son malas. Pues desde la perspectiva de humana, los sufrimientos de Pablo como apóstol parecieran injustos, no diría yo, pero pobre hombre. Desde la perspectiva humana uno miraría a Job y uno diría, bueno, pero qué sufrimiento, eso es injusto. Pero Dios, en la vida de Pablo, usó esas dificultades para cumplir su voluntad. Escúcheme bien, Dios utilizó esas dificultades para cumplir la voluntad del Señor en la vida de Pablo, para cumplir la voluntad del Señor en cuanto a la expansión del ministerio. Veámoslo de la siguiente manera. Fue durante el tiempo que Pablo estuvo encarcelado en Roma que él escribió la epístola a los Efesios. Fue durante el tiempo que él estuvo encarcelado que escribió la epístola a los filipenses y a los colosenses. Y cuando usted mira la epístola a los filipenses, es una epístola que está llena de gozo. Y él habla del gozo y de sonreír y de estar gozoso porque el Señor está cerca. Dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Me gozo de vosotros, dice él. ¿Y dónde estaba? En la adversidad. ¿Cuál es la adversidad? En la cárcel. Usted dice, no, pero ya estaba bien. No estaba bien. ¿Quién quiere estar en la cárcel? Nadie. Y para completar, estaba con cadenas. Y para completar no solamente cadenas, estaba atado en sus cadenas a un soldado. Y 4 soldados lo vigilaban cada 6 horas uno. Y estaba allí, pero entonces no estaba pasándolo bien. Sin embargo, no toda adversidad es mala, porque entonces Dios permite las adversidades. Y usted en 1 de Pedro, en el capítulo 1, del 3 en adelante, dice, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, porque las pruebas entonces no son malas, las adversidades no son malas. Dios las permite, y las permite, como estamos viendo acá, con un propósito. En Pablo, para expandir la obra, para expandir el ministerio. Dice ahí en Filipenses, dice, y los hermanos al ver mis cadenas se atreven a hablar la palabra sin temor. No lo estaba pasando bien. ¿Por qué prueba está atravesando usted? ¿Qué prueba está atravesando usted? ¿Qué dolor? ¿Qué adversidad está atravesando usted? ¿Quebrantamiento de salud? ¿Económico? ¿Relaciones familiares rotas? ¿Falta de trabajo? ¿Qué prueba está atravesando? ¿Un familiar está en la cárcel? ¿Qué pruebas está atravesando? Pues las adversidades no son malas. Segundo, las adversidades tienen unas características. La primera característica de la adversidad es que la adversidad es universal. La adversidad es universal. La encontramos en todas partes. Todas las personas se enfrentan a adversidades. Y las adversidades, pues claro,
afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Un texto en 1 de Pedro 5:9. 1 de Pedro 5:9. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, las mismas adversidades, las mismas pruebas, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este es un texto para creyentes. Pedro hablando que muchos creyentes en el mundo conocido pasaban pruebas. Estoy nombrando que todos pasamos pruebas, creyentes y no creyentes. Claro que sí. Ejemplo, cuando hay carestía, no solamente afecta a creyentes, afecta a los no creyentes. Cuando hace mucho sol y no llueve, afecta solo a creyentes y a no creyentes, no. Entonces, cada uno, a ver, cuando usted ha ido a urgencias como creyente, ¿qué ve? Muchísima gente no creyente que está en urgencias. Cuando usted ha ido a una cita con el médico, ¿qué ve ahí en la sala mientras espera? ¿Solo creyentes? No, no creyentes. Usted va a pagar una deuda que adquirió con el banco y usted está haciendo fila. ¿Qué ve? ¿Solo usted como creyente? No, hay varios que no son creyentes, que están ahí. ¿Qué pasa? Que las pruebas son para todos, son universales. Y Pedro está hablando aquí diciendo que también en los hermanos, entonces, están llevando padecimientos. ¿Y qué le dice a los hermanos Pedro acá? ¿Qué les dice? Resistid, resistid. ¿Y qué es resistir? No se trata aquí solamente de soportar pasivamente las dificultades, sino adoptar una postura firme contra las adversidades. Y esa referencia que está ahí en el versículo de resistir firmes en la fe, destaca la importancia de mantener un afianzamiento en lo que creemos, confiados en lo que Dios dice y en sus promesas. Estamos pasando por adversidades las cuales son normales en todo el mundo, entonces adoptamos una postura firme contra las adversidades y esa firmeza es un afianzamiento sólido en lo que creemos. ¿Qué cree usted? ¿Cómo me voy a afianzar sólidamente en algo que no leo, no creo, no memorizo, no estudio, no estoy interesado en eso? Pues no. La palabra no me ayuda allí, pero me ayuda cuando firmemente estoy con un afianzamiento sólido, confiado, a pesar de la situación que se está presentando. La palabra nos dice que otros creyentes sufren. Y sirve esto para recordarnos que no estamos solos en los sufrimientos. Otros creyentes sufren. Y los que no son creyentes, uno diría, le colocaba el ejemplo a alguien diciéndole que realmente hay unos que están peor. Si usted mira, hay unos que están peor. Nosotros todavía podemos caminar y nos valemos por nosotros mismos en un porcentaje elevado. Vienen quebrantamientos, vienen adversidades, claro, pero hay otros que están bien mal. Otra característica de la adversidad es imparcial. ¿Cómo hace que la adversidad es imparcial? Claro, como vivimos en un mundo caído, todas las personas experimentan adversidades, problemas de diferente tipo. Vamos allá a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro. Y es interesante lo que dice 1 de Pedro respecto a la adversidad. 1 de Pedro. Búsquelo ahí conmigo, por favor. 1 de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3 hasta el 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pero vean lo que dice, en lo cual, ¿en qué nos alegramos? En que tenemos una salvación, en que tenemos una salvación incorruptible, incontaminada, inaccesible, una esperanza y una salvación. En eso nos alegramos, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en ¿cuántas pruebas? ¿Cuántas? En diversas pruebas. Tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo es el oro? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La fe se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra salud. Pero quiero que veamos el versículo 6, cuando dice esto de tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A qué hace referencia esto de diversas pruebas? Dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por, eso diversas son muchas pruebas. Muchas pruebas. Luego dice la palabra de Dios para todos, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Otra más, dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alegres. ¿Cómo son esas diversas pruebas? Problemas y dificultades. Múltiples pruebas. Tiempo breve de soportar. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la adversidad toca de diversa manera. No tiene distinción. Si, por un lado, como dicen el primero, si es creyente o no, si tiene muchos recursos económicos o no, si tiene mucho estudio o no tiene estudio, si vive en el barrio que viva, la adversidad es imparcial. Como creyentes debemos ser afligidos en diversas pruebas, dificultades, problemas, por un poco de tiempo. Pero lo que pasa es que el tiempo nosotros no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Dios sabe el tiempo. ¿Por cuánto tiempo viene usted padeciendo pruebas? Y en uno de los sermones de este mes hemos dicho que siempre estamos pidiéndole a Dios que quite esa prueba. Pero entonces Dios no va a quitar esa prueba. ¿Por qué? Porque está formando carácter en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hasta que su propósito se desarrolle en nuestra vida y lo que Él quiere formar en nosotros, entonces muy posiblemente pasemos eso, pero va a venir otro porque necesitamos seguir siendo formados. El texto que todos conocemos, Romanos 8:28. Este lo conoce. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo solo para creyentes. Y entonces, ¿cuáles pruebas ayudan a bien? Todas. Y usted estará pensando, todas. Entonces usted la está clasificando, pero ¿qué bien me puede venir por? Y empieza usted a pensar en eso que está bien terrible en su vida. ¿Qué bien me puede venir por eso? Porque usted ha pasado los días y no ve ningún bien que le esté viniendo por eso. Pero la palabra de Dios le está diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, le ayudan a bien. ¿Esto es para quién? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes llamó, también conoció, predestinó, ¿cierto? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos, dice, y el objetivo es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo nos va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo? A través de las adversidades. Tercer aspecto, la adversidad es dolorosa. ¿Sí? Ha traído dolor.
A veces alguien está atravesando por pruebas y entonces siempre somos buenos para decir lo que no debemos decir, especialmente cuando fallece un familiar. Buenos para decir lo que no debemos decir. Y si queremos aprender a decir lo que no debemos decir, en el libro de Job está, y aprendo qué es lo que no debe decir, porque creo lo que dicen los amigos de Job a Job. Ahí uno aprende qué es lo que no debe decir con los amigos. Lo que no debo decir. La adversidad trae dolor. La adversidad trae lágrimas. La adversidad trae tristezas. La adversidad trae angustia, me estresa, me deprime, no me deja dormir. A uno les aumenta comer, el apetito. A otros no les da ganas de comer. Otros están enfocados totalmente en esa adversidad dolorosa. La adversidad puede traer un dolor físico o emocional, pero sí produce sufrimiento. El saber que la solución a esa situación no está en mi control. ¿Cómo se siente el saber que usted no puede controlar esa situación? No puede. ¿Ha leído ahí donde está en Mateo capítulo 6? Y ahí hay unas cosas que traen dolor. Y luego dice, por más que haga algo, no voy a evitar ese dolor, ya el dolor está. Vamos a leerlo un momentito, por favor. Mateo, capítulo 6. Ahí hay una serie de cosas que traen dolor y sobre todo dolor cuando no lo tenemos. Y más si usted dirá, más si tengo hijos, produce dolor. Dice, precisamente ese título de 25 en adelante dice, la afán y la ansiedad. Y cosas que traen dolor. Y por más que me afane, usted entiende que el dolor no le va a disminuir, más bien puede aumentar. Y por más que se afane, va a poder salir de esa situación. Por más que grite, por más que busque culpables, por más que señale a otros, por más que hable, haga esto o haga lo otro, va a impedir. Por tanto, digo versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Estas cosas nos producen cuando no tenemos comida. Y uno dice, yo como adulto, ¿qué hago? Puedo esperar, ¿sabes? Pero si usted tiene niños, cuando no tengo bebida, líquido, pasa todo un día y el sol que ha estado haciendo y entonces usted no tiene una botella con agua. ¿Cómo se siente? Y que sabe que va a llegar a la casa y le cortaron el agua y no tiene agua, no va a tener agua para tomar. ¿Y qué siente? Y los vecinos que están al lado tampoco tienen agua. Y sufrimos. Y por lo que habéis de vestir, pasa cuando no tenemos. Alguien dice, parezco yo una fotocopia. Siempre esta, siempre esta, siempre esta, siempre esta, siempre esta. Uno dice, yo puedo esperar, pobrecitos, mis niños. No me estoy riendo, estoy diciendo que esas cosas nos traen ¿qué? Sufrimiento, tristeza, dolor. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Y el Señor coloca las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿no vale vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe qué quiere decir eso? No es en centímetros, sino que quiere decir, por más usted que se afane, no va a lograr que el día de 24 horas tenga 25. O sea, usted no le puede añadir tiempo al tiempo. ¿Recuerda que lo que usted dice? Se me acabó y no alcance y se pone bravo y trasnocha, pero el hecho de que trasnoche, eso ocasionó que el día de 24 se le convirtió en un día de 25, 21, ese día sigue teniendo las mismas 24 horas. Luego sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni irán. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la dificultad? En medio de la adversidad.
La fe. ¿Y cómo cataloga aquí el Señor? ¿Hombres de qué? De poca fe. De poca fe. ¿Hombres de cuánta fe? Poca. Hombres, no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de cuántas cosas, de cuántas. Todas estas Ahí dice todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas, ¿qué pasa? Serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué trae? su propio Basta cada día su propio mal. Pero entonces, nosotros, eso nos trae dolor, bastante dolor, lágrimas, tristeza. La dificultad es la fe. La dificultad es en quién está depositada la fe. ¿En quién ha depositado su fe? Recuerda bien todas las promesas del Señor Jesús. Está depositada su fe en la palabra de Dios. En las promesas del Señor Jesús está depositada su fe. Entonces, primero, la adversidad es universal. Segundo, la adversidad es imparcial. Tercero, la adversidad es dolorosa. Cuarto, la adversidad puede ser repentina. Sí, han visto ustedes eso en sus vidas y en la vida de Dios, pero en su vida. Puede que llevamos una vida normal, pero de pronto ¿qué? Una vida normal, tranquila, pero de pronto ¿qué? Pasa lo impensado, ¿cierto? Un accidente, una mala noticia, con su trabajo y de un momento a otro, sin trabajo. Ahora los hijos van a entrar a estudiar con su hijo normal en el colegio y lo llaman para decirle, no lo podemos tener más en este colegio. Repentino. Ustedes recuerdan a Job. Una cosa y otra. Sus animales, sus criados, sus hijos, y dice, repentinamente. ¿Estamos preparados para enfrentar la adversidad? Siempre nosotros estamos pensando en que nada nos salga mal. Y lo que usted pensó el 31, no sé si lo pensó, un día antes o un día después, de diciembre, ¿qué fue lo que pensó? Ojalá todo este año me salga como me salga bien. ¿Y qué significa para nosotros que nos salga bien? Que no vengan ¿qué? Pruebas. Que no vengan adversidades, que no me vengan dolores, porque ya los que tuve este año fueron muchos, y porque se me sumaron los del año pasado, y entrar al 2025, ojalá este año sí sea, pero por eso viene el siguiente, la adversidad puede ser prolongada. La adversidad puede ser prolongada por varios años. Y uno piensa, cuando viene una adversidad, ¿qué piensa uno además? Y empieza uno a mirar, ¿qué pecado fue el que cometí? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué? Sí, para pensar, ¿qué estoy pagando? ¿Qué cometí en mi vida pasada cuando era caballo? ¿Será que cuando era árbol no di suficiente sombra? ¿Qué hice en mi vida pasada? Dicen muchos. Y el más osado creyente empieza a decir, el pecado, empieza a buscar los pecados. Y la gente que clasifica los pecados, el pecado venial, el mortal, capital, no me acuerdo si me los tres. El creyente no los clasifica así, pero por su mente los quiere así. Y entonces viene una prueba, e inmediatamente, ¿qué hace? De todos sus pecados, busca cuál. El que uno considera lo más grave que he hecho en estos últimos 5 años, claro, ahí está, lo estoy pagando. Lo que sí es cierto es que el pecado, Dios lo perdona en Cristo Jesús, también cuando lo confieso y me trae consecuencias, pero no es que usted esté pagando nada. Pero viene una prueba y usted una vez dice, eso fue por tal pecado. Otro, viene y de una vez dice, eso fue porque mi abuelo hizo tal cosa y yo estoy pagando eso.
que en cierto momento yo lo llegué a pensar, pero la Biblia no dice eso por ninguna parte, que mi abuelo hizo y ahora entonces yo voy a llevar eso. Y estoy teniendo esta prueba por eso. La adversidad es prolongada y Dios permite que sea adversidad prolongada porque el plan de Él es que la adversidad sea prolongada para seguirnos formando, para que no nos exaltemos, no nos enorgullezcamos, para que no creamos más de nosotros mismos. Este texto lo leí hace 8 días de 2 Corintios 12, donde el apóstol Pablo habla de que conocía a un hombre que había ido al cielo de los cielos, al tercer cielo, y le fueron dadas visiones, y dice que no se iba a gloriar en ese hombre, no se iba a gloriar en ese hombre, y él había recibido cosas que no le era permitido al hombre decir. Dice, pero no me voy a gloriar de ese hombre. Para el Señor evitar que me gloríe ese hombre, el Señor me dio, ese hombre era él, dice, y el Señor me dio un aguijón para que todo lo que hubo en visiones no lo fuera a enaltecer. Les cuento. Y Pablo murió. Y Dios nunca le quitó ese aguijón. Pablo murió y nunca le quitó ese aguijón. Pablo murió y sufrió con sus ojos. Pablo murió y parece que sufrió con su espalda. Pablo murió y murió de la manera que nosotros imaginamos, pero la adversidad es prolongada. O sea, un hombre como él le pide al Señor, quíteme este aguijón, Dios no se lo quitó. La adversidad es prolongada. Porque el Señor, ¿qué está haciendo? Quiere que lo aprendamos a conocer. Quiere que lo aprendamos a conocer. El texto que leímos en 2 Corintios 4, ¿qué estamos diciendo? Dice, en pruebas, en apuros, en azotes. Este hombre exterior se va deteriorando por las pruebas. Pero dice, el hombre interior, ¿qué le va pasando? Se va renovando cada día. Y si el Señor quiere que este hombre interior se vaya renovando cada día, entonces va a venir una prueba, va a venir otra prueba. Y la Biblia dice en Hechos que es necesario que en muchas pruebas heredemos el reino de los cielos también. O sea que vamos a llevar una vida sin pruebas. ¿Será que Dios nos va a eximir de la prueba? Por eso el texto de Juan capítulo 16. Usted lo lee, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está prometiendo que no van a haber aflicciones. De pronto una aflicción puede durar mucho tiempo, o Dios permite que termine, pero si se dan cuenta que termina una aflicción, una prueba, una adversidad, ¿y qué pasa? 2 días después. Entonces, además de que la adversidad puede ser prolongada, también la adversidad puede ser intensa. O sea, que uno, valga decir, sienta la prueba. Hemos hablado que Dios utiliza las pruebas para captar nuestra atención. Es que si no es por una prueba, Dios no capta la atención tantas veces. ¿Sí se dan cuenta? Cuando estamos en pruebas, y usted está muy sentado, depende del nivel de la prueba. Porque hay pruebas que usted no le captan la atención. Y usted llega y dice, como dice el mundo que no conoce a Cristo, ¿qué dice? Eso tenía que pasar así. Pero hay pruebas que Dios las utiliza para captar nuestra atención. Y cuando estamos pasando por pruebas, es el momento cuando más sensibles estamos. Más sensibles a la oración, más sensibles a la palabra, más sensibles a buscarlo. O estamos sensibles o está la otra parte. ¿Saben cuál es la otra parte? Que me endurece con esa prueba. Porque empieza a endurecerse contra quién? Contra Dios. Es decir, Dios, ¿por qué? Si yo he hecho y empiezo a nombrar, además de los pecados, empiezo a nombrar lo bueno, entre comillas, que uno ha hecho. ¿Qué empieza a nombrar? Yo no le hago nada a nadie. Voy a culto, hago mi estudio, con mis hijos, mi familia, pues empieza a nombrar todo lo bueno que es. Muchos personajes buenos en la Biblia, pero Dios permitió que sus adversidades fueran intensas. ¿Saben por qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado.
para que aprendamos a conocer al Señor. Y alguien me dijo, pastor, ¿y el Señor no me puede enseñar a conocerlo sin que yo pase por una prueba? ¿Por qué tiene que permitir una prueba tan dura para que yo lo conozca? Es que lo conocemos más a través de las pruebas. ¿Qué pasa cuando no tenemos, entre comillas, ninguna prueba por ejemplo, como tan grande? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? Relajado. Se siente muy relajado. ¿Saben lo que sería, por ejemplo? Que hay una deuda, pero saben que va a llegar una deuda. Entonces una prueba. Saben que no hay trabajo, pero pues va a llegar. Entonces es algo. Cuando no hay pruebas, nos relajamos y el Señor quiere que sea intenso porque el nombre de Él debe ser glorificado. Otro más. La adversidad está fuera de nuestro control. Claro, la adversidad no la podemos controlar. Puede que nos sintamos solos. No sepamos por qué esto está ocurriendo. ¿Por qué? Si todo estaba bien en mi vida, veíamos tan bonito en mi vida, está fuera de nuestro control. Está fuera de control. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Él tiene misericordia y su misericordia es nueva cada mañana. Vamos al siguiente punto. Hay unas preguntas que hacemos en la adversidad. Y nos preguntamos por lo menos dos cosas. Sí nos preguntamos eso. Nos preguntamos por qué y también nos preguntamos quién. Claro que a veces hay que preguntar cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué no. Pero por lo menos las dos más típicas es ¿por qué? ¿Y quién? ¿Saben ustedes que Jesucristo mismo esa pregunta? Hizo esa pregunta al estar en la cruz. ¿Sí? ¿Cómo la hizo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46. Y lo que sí podemos ver en la palabra es que el Señor siente compasión por nuestro dolor y comprende cuando estamos confundidos. No porque Él alguna vez en su vida se haya confundido como hombre, no, simplemente se identifica con nosotros. Vamos a buscar ahí Hebreos, rápido, Hebreos, para que movamos la Biblia. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, el capítulo 4. Versículo 14 al 16. Y aquí en este versículo nos habla de que el Señor se compadece y entiende cuando tenemos dolor, porque Él mismo pasó por dolor. Sabe que nos confundimos y que nos encontramos en la sin salida muchas veces. No porque Él se haya confundido y alguna vez haya estado así, pero entiende, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice este versículo 15? Que tenemos a uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. O sea que cuando estamos pasando por adversidades, por dolores, pruebas, entonces Él se compadece de nosotros. Él sabe lo que es mejor y lo que Él desea alcanzar para nuestras vidas en medio de la adversidad. Él conoce nuestro futuro está en las manos de Él. Juan capítulo 10 dice que lo conocemos y estamos en sus manos, estamos ahí en sus manos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si estamos pasando por una prueba, entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que desea alcanzar en nuestras vidas por medio de la adversidad. En ocasiones, no todas, en ocasiones nos revela su propósito. Pero hay ocasiones, hermanos, que nosotros no vamos a comprender. No vamos a comprender. Especialmente lo que uno no va a comprender, el fallecimiento de un familiar. Si todo estaba bien. Y lo vamos a comprender solamente hasta llegar al cielo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer?
seguir culpando a Dios, no solamente por el fallecimiento de un ser querido, sino por cualquier otra prueba, seguir culpando a Dios. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cantamos en el himno de todas las promesas del Señor Jesús? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Confiar en Él. Porque Él siempre nos va a dar lo mejor. Entonces, la primera pregunta que hacemos en la adversidad es ¿por qué? Y la segunda, ¿quién? ¿Cuál es ese quién ahí? Lo que preguntamos es ¿de quién es el causante de ese sufrimiento? ¿Quién me está causando esto? Y hay tres opciones. Nosotros. ¿Cómo así que nosotros? Sí. El diablo. O Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Sí, nosotros, el diablo. O Dios. Ejemplo, un causante, nosotros mismos. Hay un principio que está en la Biblia, está en Gálatas 6, que dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también se gana. Ese es un principio. Entonces, si pecamos contra el Señor, la adversidad es una consecuencia. No que el pecado no haya sido perdonado, usted lo confesó y todo, pero viene como consecuencia la adversidad. Las decisiones del pasado son las que nos han guiado hasta el presente. Y cosas que ocurrieron en nuestra familia, claro, no es que estoy pagando, estoy teniendo consecuencias, han afectado mi vida y eso me ha llevado entonces a mí a enfrentar adversidades. Las adversidades, ¿quiénes son los causantes? Nosotros. Segundo, el diablo. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Anda como el loco y ¿sí? ¿Detesta a quién? A Dios. Y la Biblia dice que puede ser bastante porcentaje de Satanás quien causa sufrimiento. Entonces Satanás. ¿Recuerdan cuando Pedro? Y el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Cuál es el otro causante de la adversidad? Dios. ¿Qué hace el Señor? Él es soberano, Él controla nuestra adversidad. Entonces, si Él está permitiendo que estemos enfrentando algún tipo de sufrimiento, es porque Él tiene un propósito o propósitos específicos para Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las adversidades que estamos teniendo? ¿Seguir buscando culpables, renegando, o pudiendo decir, bueno, ya sé los causantes, nosotros, Dios, ya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando comprendió que el aguijón en su carne había sido puesto para su bien? ¿Qué hizo? Él dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Le iba a dar gracias a Dios en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de cualquier situación, en medio de ese aguijón, iba a alabar al Señor porque era el Señor que lo había impuesto para formarlo, para formar su carácter, para que dependiera de él, no para que renegara, no para que se amargara, sino para que se pensara en el Señor. Número 4, ¿cuál es nuestra respuesta ante la adversidad? ¿Cómo respondemos? Con eso fue lo que inicié. 1. ¿Buscamos a quién echarle la culpa? ¿Sí o no? Buscamos a quién echarle la culpa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa también en el proceso de buscar a quién echarle la culpa? El dolor se intensifica. Otro más. Otra respuesta. Tratamos de escapar. Entonces uno trata de evadir el dolor y busca una vía de escape, pero sucede que esa vía de escape me va a traer más daño. Otro más. Negar lo que enfrentamos. Entonces, no, está bien, a mí no me duele. Está bien, yo no soy rencoroso, yo llevo mi vida bien. Otro más. Empiezo a sentir lástima de mí mismo. Cuando empiezo a sentir lástima de mí mismo, es una manifestación que yo no deseo hacerme responsable de lo que estoy viviendo. Otra más, otra respuesta. Falta, no la he dicho, buscar a Dios. Entonces, pedir al Señor con nuestro dolor y pedirle que nos ayude a confiar en Él. Y aquí hay algo
unos principios que podemos recordar en la adversidad. Primero, recuerde siempre que la adversidad es una de las herramientas más efectivas que Dios usa para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué está usando adversidades? Porque quiere fortalecer ¿qué? Nuestra fe. Una cosa más, cuando Dios nos manda la adversidad, nunca es para lastimarnos, es para ayudarnos. Recuerde ese otro principio. Dios usa el dolor para nuestro bien. Puede que su deseo sea disciplinarnos o moldearnos de acuerdo a su voluntad. Por lo menos con el aguijón de Pablo, ¿qué quería el Señor? ¿Protegerlo de qué? Del orgullo. Del orgullo. Entonces le enseñó a depender de Cristo. Otro principio. Nunca en medio de la adversidad estamos solos. Nunca en medio de la adversidad estamos solos. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿A usted le gusta? ¿Qué dice el Salmo 91? Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra, dice tu Dios también. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, no dormirá el que se guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo, Isaías también lo leíamos, 43, 1, 2, 3. Si pasa por el agua, ¿qué le vamos a hacer? No se va a hundir. Por los mares. Por el fuego no te quemarás. Pero está diciendo que no vamos a atravesar por pruebas. Sí, van a venir las pruebas. En medio de las pruebas, ¿qué pasa? No estamos solos. Como creyentes, hemos venido a ser uno con Cristo y su Espíritu. Entonces, mora en nosotros y cuando estamos pasando por pruebas, Él no es que se sale de nosotros, sino que está con nosotros para socorrernos y para fortalecernos, para animarnos. Y otro principio importante, la adversidad puede ser un hermoso, por decirlo de alguna manera, regalo de Dios. ¿Cómo así un regalo de Dios? Lo usa para corregir nuestros pensamientos y guiarnos por sus caminos. Cuando hablamos en la palabra de que la prueba para que el nombre del Señor sea glorificado es para entender que Dios todo lo puede, todo lo sabe, está presente, controla, es eterno, es amoroso, es verdadero, es proveedor, protector, fiel, inmutable. Es eso que su nombre sea glorificado. Y al final, ¿cuál es la guía ante la adversidad? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor más? Pues la palabra de Dios nos muestra lo que debemos hacer ante la adversidad. ¿Qué pasos ha dado usted ante la adversidad? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo último que hace? Pues no ha hecho nada ante la adversidad. Se ha estado negando, ha estado huyendo, ha estado evadiendo, ha estado espiritualizando. ¿Qué hace ante la adversidad? Pues la guía ante la adversidad es la palabra de Dios que nos muestra lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos recuerda cuánto nos ama Dios. La palabra de Dios nos recuerda el propósito que tiene con las pruebas. Nos anima a permanecer firmes en la prueba. Y el Señor, sí, claro, Él desea ayudarnos en las pruebas, pero nosotros, amados hermanos, debemos acudir a su palabra, porque vamos a encontrar consuelo, sostenimiento, protección. 3 preguntas importantes para terminar, y son las siguientes. ¿Qué fue lo que usted ha aprendido sobre el carácter, las promesas y los propósitos de Dios cuando ha enfrentado pruebas? ¿No ha aprendido nada? ¿Usted ha aprendido algo de lo que Dios es cuando ha enfrentado pruebas? Entonces, si no ha aprendido nada, téngalo por seguro que si el propósito de Dios es que usted pueda aprender algo, ¿qué va a hacer Dios? Una prueba más. Ya me estoy haciendo entender para finalizar. Si no he aprendido nada, si la prueba no me está sirviendo para corregir mis pensamientos, para guiarme por el camino por el que debo andar, entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Una nueva prueba. Si no estoy aprendiendo nada hasta el día de hoy con la misma prueba que he tenido, ¿qué va a hacer con la prueba? La va a alargar, la va a extender. Si no estoy aprendiendo nada, ¿qué más va a hacer? Que sienta dolor. Si no puede hacer nada, que sea extensa. Si no hace nada más, entonces, ¿qué más va a hacer? Va a llevarnos a entender, usted no puede controlar la prueba.
Hemos aprendido algo del Señor en medio de las pruebas. ¿Sabe por qué nos prohibimos de aprender del Señor en medio de las pruebas? Porque nuestro enfoque se convierte en que, Señor, sácame de esto, pero ya. Y apenas vemos que el Señor, porque el Señor sí obra, y nos da un poquito como de tranquilidad y con una salidita, y me cohibí de qué? De aprender del Señor. Entonces, usted experimenta luego que la misma cuando usted dice, pero luego esto ya había pasado, no aprendió del Señor algo. Entonces debe aprender. Que hay que corregir un pensamiento, otra prueba. Que se están saliendo del camino, una prueba. Está haciendo el vacío. Está utilizando sus propios recursos. Pues vamos a enseñarle que sus recursos ya se agotaron hace rato y tiene necesaria y obligatoriamente que depender de los recursos del Señor. Al recordar las adversidades que hemos enfrentado en el pasado, ¿qué fue lo que usted ha aprendido del carácter de Dios? ¿Qué ha aprendido de las promesas de Dios? ¿Qué ha aprendido de los propósitos de Dios? Y una vez, ¿qué principio ha aprendido de la palabra de Dios que le puede ayudar a tener adversidades? ¿Cuál es el versículo? El principio. En medio de las pruebas, lo que no necesita, lo recuerdo. Pero en medio de las pruebas, ¿qué más dice? En el mundo tendréis aflicciones, eso es otro principio. Pero yo he vencido al mundo. ¿Cuál otro principio? ¿Cuál? Cada día tiene su propio. Entonces, hoy viene algo con lo que hay que enfrentar, y muy seguramente mañana hay que enfrentar lo mismo. Pero el Señor no va a descansar hasta que nosotros y sus propósitos nosotros los conozcamos, su plan lo conozcamos, y Él nos va a estar guiando. Dice, y guíame, esa es la palabra, en el camino eterno. Colóquese, por favor, colóquese. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, tus palabras, Señor. Gracias porque tu palabra en esta mañana fue para nosotros. Necesariamente fue para nosotros. Gracias porque has permitido que podamos estar aquí en este lugar. Porque hemos estado aprendiendo tu palabra, edificándonos en tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque en todas partes hay desastres y tragedias, tú permites las pruebas que podamos evaluar nuestras vidas para ver, identificar cómo es nuestra manera de responder ante ellas. Tú lo permites, Señor, porque quieres desarrollar tus propósitos. Hemos entendido que no toda adversidad es mala, que tienen diferentes características, que nos hacemos preguntas del por qué, pero el por qué está relacionado a que tú quieres alcanzar por medio de ellas propósitos específicos, de que confiemos, de que descansemos en ti. Siempre preguntamos el qué, y podemos ser nosotros o Satanás o Dios, y cada uno hemos entendido. Señor, siempre la prueba hemos buscado culpar o escapar o negar o sentir lástima de nosotros, pero aquí el llamado es a que te busquemos en medio de las pruebas. Podemos recordar que tú utilizas las pruebas, las adversidades, como la herramienta más efectiva para fortalecer nuestra fe. Nos mandas adversidades no para lastimarnos, sino para ayudarnos. Nos llevas a entender como principio que no estamos solos, tú estás con nosotros. Y es un regalo que tú utilizas para guiarnos en el camino eterno. Nos llevas a que veamos tu palabra como real, como viva, como eficaz, como la palabra que nos alimenta, que nos sostiene, que nos fortalece, que en medio de las pruebas nos va a llevar a conocerte por lo que eres y a descansar en ti. Señor, ponemos precisamente esas pruebas en tus manos. Tu palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Entendemos que tú tienes cuidado de nosotros. Oramos, Señor, tu palabra nos dice también que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos colocamos en ti, esas adversidades, tú guardas nuestros corazones, tú guardas nuestros pensamientos. Señor, nos enseñas en la palabra que van a venir adversidades, pero que no nos las vas a evitar, pero que sí vas a ir con nosotros, ahí siendo el abrigo, siendo ese buen pastor, siendo amparo, siendo fortaleza, siendo nuestro socorro, siendo lo que ya has prometido en tu palabra, que has de ser para cada uno de nosotros en medio de las adversidades, en medio de nuestras vidas diarias. Gracias por esta mañana, gracias porque en ti hay descanso, consuelo, consolación,
sostenimiento, protección, provisión, Señor. Ponemos en tus manos las pruebas de nuestra necesidad, las ponemos en tus manos, Padre Celestial. Y te damos gracias, porque ¿a dónde vamos a ir? A la palabra. ¿Y a dónde vamos a ir? A ti, tu obra, a la cruz de tu Hijo Jesucristo, donde nos dice perdón de pecados y vida eterna, y por ella nos sostiene esa vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra y el descanso que ella nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Dios les bendiga.